Hola, hoy voy a continuar con los micros que hemos estado preparando para ustedes durante esta cuarentena. El día de hoy les voy a hablar de las horas extras. Recientemente acaba de salir una sentencia publicada el 27 del 2020 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y está referida en particular o en lo que compete a nosotros, a la información que les quiero suministrar, a qué pasa ahora con las horas extras. El Tribunal Supremo de Justicia ha sacado o ha emitido una resolución señalando que no está dando despacho ni él ni los tribunales. Sin embargo, habilita para ciertas decisiones, la verdad es que no sabría decirles por qué en particular para esta, pero habilita para la toma de ciertas decisiones su despacho y toma este tipo de resoluciones. ¿Por qué este tema? ¿Por qué les quiero hablar de este tema en particular? Bueno, porque aunque parezca contradictorio, en el periodo de la cuarentena se han incrementado el volumen de las horas extras de algunos trabajadores. ¿Por qué? Porque en definitiva las empresas, los gerentes de recursos humanos, de relaciones laborales, en la selección del personal que han tenido a bien traer para laborar, además de las personas de poco riesgo, traen personas que son colaboradoras. Es decir, que están trabajando con las personas que más productividad pueden rendir a la entidad, dejando fuera a los trabajadores tanto que por razones de riesgo no pueden venir, como aquellos que no son tan productivos, no son colaboradores o son conflictivos o problemáticos. Eso genera que algunos trabajadores de estos que sí están asistiendo estén produciendo o estén trabajando horas extras bajo figuras que algunas entidades han querido llamar bonificaciones, pero que en realidad se trata de tiempo o trabajo realizado en tiempo extraordinario. ¿Cuál es la historia de esta sentencia? Se trata de un mesonero que reclama haber laborado 3.690 horas extras durante su relación laboral. Es decir, que trabajaba un exceso de 2 horas extras diarias de lunes a viernes. Eso lo multiplicó por los días laborados y le dieron 3.690 horas extras. Hay otro tipo de reclamaciones en esta sentencia, pero hoy nos vamos a ocupar especialmente de esta, que es la que posiblemente puede estar afectando o puede afectar a algunas entidades del sector. ¿Qué dice la Ley Orgánica del Trabajo sobre las horas extras? Solamente les quiero refrescar que los límites son 2 horas diarias, 10 semanales y 100 anuales. En el caso que nos ocupa, la persona señala haber trabajado 2 horas extra diarias, por lo tanto no estamos fuera del límite. Eso, si lo multiplico por 5 días, son 10 horas extras semanales. Ahí tampoco se está por encima del límite. Pero cuando se multiplica por los días trabajados durante el año, vamos a hablar de un aproximado de 50 semanas, quitando 2 semanas de las 52 que pudieron ser de vacaciones, estamos hablando de 500 horas extras anuales y ya ahí hay un exceso del límite legal. El 182 por su parte establece que si se trabaja sin permiso las horas extras, deberá pagarse con el doble del recargo las mismas al trabajador. ¿Eso qué significa? Que si usted no las pagó, las tiene que pagar con el doble del recargo. Y si las pagó, tiene que volver a pagar el recargo de las mismas. Esa es la sanción por no solicitar permiso. Ahora bien, les hago mención en la lámina al artículo 10 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo sobre el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque esa norma establece la posibilidad de solicitar o presentar el escrito de solicitud de horas extras ante la Inspectoría del Trabajo y si la Inspectoría no se pronuncia sobre las mismas o sobre la solicitud de las mismas en 48 horas, se entiende que estas horas extras fueron autorizadas por el inspector del trabajo, con lo cual usted cumple básicamente presentando la solicitud aun cuando no le den respuesta. Normalmente no dan respuesta a estas solicitudes. ¿Qué dice el artículo 183? El 183 además recuerda que es una obligación llevar un registro de horas extraordinarias en todas las entidades.
¿Por qué? Porque en caso de no existir dicho registro o de no llevarse conforme a lo que prevé la ley, se presumen ciertos los alegatos de los trabajadores sobre el número de horas extra, la remuneración y los beneficios sociales que se percibieron o se debían haber percibido por el trabajo de esas horas extras. Los artículos 524 y 525 establecen sanciones administrativas. Estas sanciones administrativas, por estar tasadas en unidades tributarias, no causan en este momento mucho daño a la entidad. No como las anteriores, que son relativas y directas hacia el trabajador. Estas son hacia la administración, se pagan hacia la administración, pero no causan en este momento, insisto, mayor daño mientras la unidad tributaria se mantenga en los parámetros que se mantienen. La primera es el incumplimiento a llevar los libros o registros, se sanciona con entre 30 y 60 unidades tributarias. Y la segunda, que es la infracción por el exceso en los límites de los horarios, que también se sanciona entre 30 y 60 unidades tributarias. Ahora bien, les quiero hacer una referencia especial a un artículo que no es de la Ley Orgánica del Trabajo, sino de la LOCTRA, Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Esta es una norma que normalmente no conocen los gerentes de recursos humanos o los gerentes de relaciones industriales o de talento humano, porque es una norma procesal y es algo que manejan más los abogados. Pero es importante que cuando vamos a juicio recuerden que hay una norma que prevé la obligación de llevar los documentos o registros que establece la ley. ¿Por qué? Porque no llevarlos tiene unas consecuencias legales, y esas consecuencias legales están en el artículo 82 de esta norma, de esta ley. Es la obligación de exhibir los documentos. En primer lugar, establece la norma que la parte que deba servirse de un documento podrá pedir su exhibición. Normalmente, el trabajador, cuando no tiene los registros, porque no le dieron el contrato, porque no tiene los recibos, porque no tiene las copias de la documentación que a él le competen tener o que debió haberles entregado el empleador, puede pedirle al empleador que los exhiba. Cuando son documentos extraordinarios y que no hay obligación del empleador tenerlos, el trabajador debe acompañar esta solicitud con pruebas de que efectivamente el patrono o el empleador los tiene. Pero, y este es el segundo particular, cuando son documentos que por mandato legal es obligación del empleador llevarlos, el trabajador solo tiene que pedir la exhibición de los mismos. No tiene que llevar ninguna prueba que demuestre que probablemente el empleador los tenga. Les recuerdo, es obligatorio llevar un registro de contratos de trabajo, es obligatorio llevar un registro de vacaciones, un registro de horas extras, es obligatorio tener los recibos de pago. Es decir, hay una serie de obligaciones formales que ustedes deben tener y deben llevar, porque si en un juicio les piden la exhibición y no los llevan, viene el tercer punto, que es la consecuencia. La consecuencia de que usted no lleve las formalidades que establece la ley es que todo lo que diga el trabajador se presume como cierto o como que efectivamente está contenido dentro de esos libros que usted no presentó, o esos registros o ese contrato que usted no presentó. Ahora bien, ¿qué dijo la sentencia? La sentencia al final estableció, después de haber analizado todo este artículo y los hechos, por supuesto, que cada una de las partes tuvo a bien alegar durante el proceso, señaló lo siguiente. La parte actora, es decir, el trabajador, solicitó la exhibición del registro de horas extras y del horario de trabajo. El trabajador, además, no cumplió con su carga de mostrar las horas extras alegadas. Y eso es importante, y aquí voy a hacer un inciso, recalcar que normalmente cuando se presume la existencia de una relación laboral, se presumen como cierto los hechos normales y ordinarios de una relación laboral. Pero los excesos, es decir, excesos de horas extras o bonos extraordinarios pagados, debe probar o debe presentar un indicio de prueba al trabajador. Si no los prueba, no le son concedidos. Por lo menos así era hasta esta sentencia.
En tercer lugar, dice la sala, la entidad no exhibió los documentos solicitados por la representación judicial del actor, es decir, por el actor. Por tanto, conforme al artículo de la LOCTRA que acabamos de revisar, el 82, debería aplicársele la consecuencia jurídica prevista en el mismo, es decir, la aceptación o la presunción de que es cierto todo lo que está alegando el trabajador sobre la labor de esas horas extra. Además, el empleador reconoció que la jornada alegada, que era de 10 horas, era real. Es decir, pareciera que hay además una presunción de que se trabajaron en definitiva 10 horas y no hay ningún descargo para decir que esas 2 horas adicionales eran, por decir, de descanso. Es decir, el empleador no hizo ningún esfuerzo probatorio para demostrar por qué esas 10 horas que asumió trabajaba el reclamante, 2 podían haber sido de descargo, pero no lo probó, o de descanso, perdón. La sala, insisto, dice que de conformidad al artículo 82 se debería tener como cierto que el actor efectivamente laboró las horas extras que dijo haber laborado y debió condenar al pago de las horas extras solicitadas por él mismo. Pero en un giro particular, la sala se agarra del artículo 178 de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, de la norma que establece los límites, y señaló que iba a condenar a 100 horas anuales. Es decir, bajó la reclamación de 3.690 horas extraordinarias a 100 horas anuales por 4 años, 400 horas extras laboradas. Y obviamente mandó al recálculo de las horas extras y los impactos a través de una experticia complementaria del fallo. Esta sentencia, que es contradictoria, porque por un lado el trabajador no probó los excesos legales que le correspondía, pero por otro lado el empleador no solo no presentó el registro de horas extras, sino que además aceptó que se elaboraba un horario de 10 horas, terminó la sala tomando una decisión intermedia y condenando no al total de las horas extras como debió haberlo hecho, nos guste o no, sino a los límites máximos de horas extras. Pero nos lleva a una reflexión importante y eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. La primera, revise las normas que establecen el cumplimiento de formalidades. Hay muchas normas en la Ley Orgánica del Trabajo que nos pueden parecer poco importantes y que a la hora de la inspección a usted le pueden parecer que las sanciones administrativas son bajas. Pero recuerde que no solo hay sanciones administrativas, sino que pueden haber reclamos en base al incumplimiento de esas normas, reclamos directos de cada trabajador, y pueden haber reclamos colectivos por el incumplimiento de esas horas extras. No es lo mismo que usted le reclame un trabajador que le reclamen 100 trabajadores. El no haber solicitado los permisos requeridos o no llevar el libro de horas extras. Le genera una sanción o una consecuencia pecuniaria distinta. Y ojo, la realidad es que estamos siempre esperando que cambien el valor de la unidad tributaria y se ha hablado mucho del valor de la unidad tributaria sancionatoria, que si bien existe una norma, no ha sido pautado el valor de la misma. Eso puede cambiar en cualquier momento y el día que lo vayan a sancionar, lo van a sancionar conforme a la unidad tributaria que esté para ese momento. Entonces, revise las formalidades que prevé la ley. Obligación de entregar contrato, obligación de llevar libro o registro de esos contratos, obligaciones de registro de horas extras, solicitudes de permiso para elaborar horas extras. Revisen lo que está haciendo, lo que está cumpliendo y lo que no está cumpliendo. En segundo lugar, evalúe o revise los riesgos. Si usted decide que es más fácil o menos dañino no cumplir con una norma o con una formalidad, evalúe y siempre tenga pendiente qué riesgos pecuniarios le puede generar a futuro.
Y en tercer lugar, y como conclusión, parece ser que hacer lo correcto suele ser siempre lo más económico. Aunque usted no lo crea, y estamos en una situación muy sui generis, porque la verdad es que hay inspectorías que trabajan y otras que no, normalmente llevar al día las formalidades le evita problemas con la inspectoría del trabajo, le evita reclamos colectivos y después le evita posibles demandas. Siempre le recuerdo que usted que no evalúe únicamente la nómina semanal, sino que evalúe también la nómina quincenal donde tienen a los empleados, porque los empleados también pueden perfectamente hacer los reclamos respectivos conforme a la normativa legal vigente. Muchísimas gracias, espero que sea de la utilidad y que recuerden revisar todo lo que estamos trabajando a los fines de poder cumplir con la norma y seguir preparándonos para nuestra vuelta al trabajo. Ojalá sea pronto. Saludos.